María Paulina Aguirre es la nueva presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Hoy fueron posesionados 7 magistrados. Posicionar al puerto de Guayaquil como uno de los más importantes de la región es por lo que se trabajará con el convenio firmado hoy por el presidente Lenín Moreno. En 20 provincias del país se cumplió el simulacro del voto en casa para personas con discapacidad. Una campaña de desinformación en redes sociales previa a la consulta popular denuncia a la vicepresidenta de la República. En la información del mundo, un incendio en un hospital en Corea del Sur deja 41 muertos y más de 140 heridos, la mayoría de ellos ancianos de 80 años. Todo listo para la Noche Amarilla de Barcelona. Su invitado especial, el brasileño Kaká, entrenó hoy con el equipo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta última emisión informativa de la semana. Buenas noches, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariux? Amigos televidentes de todo el país, gracias por su gentil compañía. Vamos de inmediato con lo más destacado de la información. Aquí iniciamos. La Corte Nacional de Justicia estrenó nuevos jueces y nueva presidenta. 7 nuevos magistrados fueron posesionados en sus cargos, mientras que una mujer, por primera vez en la historia de esta institución, dirige desde hoy hasta el 2021 los destinos de la Corte. Los magistrados Daniela Lisset Camacho, Marco Javier Rodríguez Ruiz, Catherine Betty Muñoz, Edgar Wilfrido Flores Mier, Iván Patricio Saquicela Rodas, María Consuelo Heredia y Rómulo Darío Velastegui fueron posesionados como flamantes jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Con esta ceremonia se cerró el telón de todo el concurso público de oposición y méritos que llevó adelante el Consejo Nacional de la Judicatura a mediados del 2017 y que terminó en diciembre del mismo año, con la finalidad de elegir a los 7 mejores profesionales del derecho para cumplir el mandato constitucional de renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Bajo los principios de responsabilidad, probidad e independencia judicial, los retos que se nos vienen a los 7 nuevos jueces de la Corte Nacional en efecto demandan de mucha rigurosidad, de mucho empeño. Soy un judicial de carrera, empecé desde muy abajo y bueno, gracias a Dios, a la perseverancia, a la capacitación, creo que Dios nos ha dado la posibilidad de estar en el más alto tribunal de justicia del país. Las máximas autoridades de la función judicial resaltaron la transparencia del concurso y destacaron las cualidades profesionales y académicas de los nuevos magistrados. Les deseamos todo éxito en sus nuevas funciones y sobre todo les anhelamos sabiduría y ética en cada una de sus decisiones. La renovación parcial de la Corte no solamente se produjo a nivel de jueces. Desde este viernes y hasta el 2021, una mujer comandará la institución judicial. Se trata de la doctora María Paulina Aguirre, quien por unanimidad del Pleno fue designada presidenta de la Corte Nacional de Justicia. María Paulina Aguirre se desempeñaba como presidenta subrogante y es la primera vez en la historia de esta institución en que una mujer lidera el trabajo de 21 jueces. Javier Ceballos, Telediario. Potenciar el desarrollo comercial y marítimo del puerto de Guayaquil es el objetivo del convenio firmado hoy por el jefe de Estado ecuatoriano. Se destaca que este proyecto es producto del proceso de diálogo con el sector privado. Entre los ejes del Plan de Desarrollo Portuario para Guayaquil está la construcción de un Instituto Superior Tecnológico con la inversión de $22 millones. Será el puntal para la preparación de profesionales afines con carreras portuarias y de comercio exterior. El instituto tendrá como carreras lógica multimodal, logística aeroportuaria, logística portuaria, almacenamiento y distribución, electromecánica, electrónica, refrigeración, mecánica naval, electricidad, construcción, etc. Mediante convenio, la autoridad portuaria, la empresa de agua potable y el municipio de Guayaquil acordaron la recuperación de las esclusas con fines turísticos y de control de mareas. Vamos a construir nuevas esclusas, porque las otras las dejaron podrir, remover ese relleno, dragar el estero.
El primer mandatario, Lenín Moreno, destacó la proyección para la economía que tendrán estas obras. Construimos infraestructura para las demandas del presente y también para aquello que demanda el futuro. El presidente de los ecuatorianos hizo referencia a lo que estos días es coyuntura. A los asistentes a la inauguración del patio de bodegas de contenedores de Contecón, consultó. Hemos planteado otra pregunta, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué nombre más largo, carajo? Tan largo como inservible, porque no ha servido para la participación ciudadana ni para el control social. ¿O es que acaso alguno de ustedes ha participado en la participación ciudadana? ¿Alguno de ustedes cree que el control social fue efectivo? Cerrando la cita junto a los demás funcionarios y público presente, interpretó el tema de campaña. A mi Ecuador, dígale sí, sí, sí. Mirta Carrillo, Telediario. La Comisión Nacional Anticorrupción envió un boletín en el que anuncia que se pediría la reapertura del caso Manduriaco. Exigen además la formulación de cargos en el caso Caminosca y que se sancione a 2 jueces. El trámite se efectuó este viernes en la mañana en la Fiscalía General del Estado. En el caso Manduriaco, la Contraloría General del Estado determinó responsabilidad penal en la construcción de la hidroeléctrica, mientras que en el caso Caminosca piden medidas cautelares en contra de Jorge Glass y Esteban Albornoz Ventimilla. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, confirmó que un grupo de 21 inversionistas extranjeros visitará nuestro país el martes de la próxima semana para la presentación del proyecto de la refinería del Pacífico. Según previsiones de la cartera de hidrocarburos, el costo de la obra será de $5.000 millones. El complejo industrial está ubicado en el sector del Aromo de la provincia de Manabí y su función será la de procesar crudo entre 14 y 18 grados API, además de obtener azufre y urea. El abogado del ex vicepresidente Jorge Glass presentó su apelación a la sentencia de 6 años de prisión dictada el pasado 13 de diciembre por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, mientras que el fiscal general indicó que solicitó una ampliación y aclaración. En el último día para apelar la sentencia por asociación ilícita en el caso Odebrecht, Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente, quien fue condenado en primera instancia a 6 años de prisión, entregó un documento de 18 páginas con varios pedidos. El ingeniero Glass no ha cometido delito, no se configuró para él la materialidad del delito, y por eso también en subsidio hemos pedido que el Tribunal de Alzada anule este procedimiento y otorgue la libertad inmediata. En otros casos, los abogados defensores apelaron la reparación integral de la sentencia, que contempla de manera general el pago de $33 millones. Pero no establece las condiciones ni los montos en relación a cada uno de los procesados. Y hay que entender claramente, como ya se lo ha dicho, se lo está poniendo también en el escrito, en el recurso de apelación, que no todos los procesados han tenido el mismo grado de participación. Mientras el fiscal general Carlos Vaca Mancheno anunció que solo pidió una ampliación y aclaración. Además también pidiendo el comiso y la devolución de casi $2.500.000 que ya recuperó la Fiscalía en el proceso de investigación y que nosotros le solicitamos a la Corte que declare ese comiso. El Tribunal Penal presidido por Edgar Flores deberá responder los pedidos de aclaración y ampliación a la sentencia y posteriormente se sorteará un nuevo tribunal que conozca las apelaciones presentadas. Olga Velasco, Telediario. Les contamos también que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, pidió a la justicia británica que anule la orden de detención que le impide salir libremente de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra refugiado desde 2012 para evitar su extradición a Suecia, luego de que en mayo se clausurara su caso y se suspendiera la orden de arresto internacional. El pedido se efectuó este viernes, cuando la justicia británica iba a anunciar su veredicto sobre la orden de detención que fue propuesta para el 6 de febrero. Y Ecuador busca la mediación de un tercer país para resolver la situación de Julian Assange, asilado en su embajada en Londres. En el espacio de entrevistas Primera Impresión, la canciller María Fernanda Espinosa reveló que se investiga la filtración de documentos reservados del país en este caso.
Estamos trabajando, explorando varias opciones, incluso la opción de una mediación internacional que hemos puesto sobre la mesa y vamos a ver si prospera, ojalá, ¿no? Pero la idea es que queremos resolver un problema que hemos heredado y respetando los derechos humanos de la persona asilada. Entonces, no es la primera vez que hay una filtración de documentos que tienen que ver con la Cancillería. Estamos investigando este asunto, es un tema delicado. Salió de la Cancillería. Puede ser una posibilidad. Ya han pasado 23 años, pero el recuerdo está fresco en la memoria de aquellos que vivieron la experiencia del combate en el conflicto del CENEPA que enfrentó a Ecuador y Perú en 1995. Quienes estuvieron en el frente de batalla y a cargo de operaciones militares relatan cómo se vivió este conflicto. Han pasado 23 años de la gesta heroica del CENEPA, cuando en un 26 de enero de 1995, soldados ecuatorianos se enfrentaron contra militares peruanos por el control de una zona en disputa en la frontera entre Ecuador y Perú. El presidente ecuatoriano en ese entonces, Sixto Durán Ballén, demostró firmeza durante el enfrentamiento bélico. No vamos a retroceder, ni un paso atrás. En la guerra del CENEPA, 33 militares del ejército ecuatoriano murieron. Muchos de ellos también resultaron gravemente heridos. Yo me encontraba en el sector de la saliente de Zapotillo, realizando un patrullaje normal como es la situación de defender nuestras fronteras. De pronto, en un campo minado, caí y perdí mi pierna derecha. Rodrigo Rojas y Manolo Camacho también fueron héroes en esta guerra. Ellos sobrevivieron a un avión A-37B que fue impactado por un misil antiaéreo peruano. No fue solo uno, sino fueron varios misiles que fueron enviados. Inmediatamente lo que tratamos es de bajar a la nariz del avión y salir del área. Al principio estuvimos bastante asustados, pero pienso yo que debe haber sido 5 o 10 segundos hasta que nos tranquilizamos, nos dimos cuenta lo que había pasado y lo que hicimos era controlar el avión de inmediato. Este es el avión Mirage F1. Lo piloteaba el ecuatoriano mayor Raúl Banderas. Con esta aeronave se derribó al avión Sukhoi de Perú y con este acto se dio fin a la guerra. El 26 de octubre de 1998, representantes de Ecuador y Perú firmaron en Brasil el Acuerdo de Paz Itamaraty, por medio del cual se formalizaba el alto al fuego y además se demarcaba los 78 kilómetros de frontera en disputa. Carla Arcentales, Telediario. ¿Y qué saben los ecuatorianos sobre la guerra del CENEPA? A propósito de este tema, conversamos con algunos ciudadanos. Muchos lo recuerdan como si fuera ayer. Otros saben poco o nada. Fue el último conflicto bélico entre Perú y Ecuador. Se suscitó durante los meses de enero y febrero de 1995. Sobre este hecho histórico entrevistamos a varios estudiantes secundarios y obtuvimos estas respuestas. ¿Qué sabes tú de la guerra del CENEPA? La verdad de la guerra del CENEPA no sé mucho porque en mi colegio no han topado ese tema. Ay, no me han enseñado sobre eso en el colegio. ¿Qué conoces tú de la guerra del CENEPA? No sé. Un conflicto armado que se desarrolló en 1995. Cortes de luz, todo este tipo de cosas que vino con la guerra en el conflicto. Cuando se firmó el Tratado de Paz, se perdió bastante territorio. Muchos jóvenes en aquellos días ansiaban enrolarse para defender la patria. Había tanta gente que quería pelear por su patria. Del centro de movilización me sacaron porque había mucha gente. Muchos amigos que eran ya de esa leva del 73, por ahí. Algunos sí se fueron. La mayoría de nuestros entrevistados, principalmente los adultos, recordaron una frase dicha por el entonces presidente Sixto Durán Ballén como un símbolo de unión. ¡Ni un paso atrás! Entonces es un himno ya eso. Inculcó ese sentimiento patriota en nosotros. Han pasado 23 años de este hecho, cuyos detalles no deberían ser olvidados por ser parte de nuestra historia. Clever Aranda, Telediario.
Ecuador conmemora los 23 años de la victoria en el Alto Cenepa, recordando a los soldados que estuvieron en el frente de batalla durante el conflicto con Perú. El ministro de Defensa y otras autoridades participaron este viernes en una ceremonia cívico-militar. Vamos a ver el siguiente reportaje. En Gualaquiza, algunos habitantes aún recuerdan los hechos como si hubiesen ocurrido ayer. Hace 23 años, durante el conflicto armado de 1995 en el Alto Cenepa, este cantón de la provincia de Morona, Santiago, fue el centro de operaciones tácticos de las Fuerzas Armadas que defendió la soberanía nacional. Un pueblo que se unió junto al soldado para apoyar a las tropas que estaban combatiendo atrás de la cordillera. De los 33 fallecidos registrados en el enfrentamiento, 3 eran de esta localidad. Desde este punto fueron recordados los soldados que dieron su vida por la victoria del Cenepa. Nosotros vivimos esa época, la sentimos y por eso que estos actos lo tomamos con muchísimo cariño. Los años han pasado volando desde aquella fecha histórica. Sin embargo, el dolor permanece intacto en aquellas familias que sacrificaron a sus hijos. Todo, recuerdo todo, pero yo ya no puedo hablar. En el estadio de Gualaquiza, en presencia del ministro de Defensa y del alto mando militar, se recrearon momentos claves de la guerra del Cenepa. Como parte del acto cívico, las Fuerzas Armadas entregaron un reconocimiento a varios excombatientes. En su discurso, el comandante del Ejército, Edison Narváez, pidió equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. De manera que podamos mantener condiciones de operación que nos permitan cumplir con las tareas que nos asigna la patria. Pero necesitamos prever escenarios, mantener un análisis prospectivo y una mirada de futuro. Con motivo del aniversario número 23 de la victoria del Cenepa, en el destacamento Batallón 63 de Gualaquiza, se ha levantado un museo que conserva la memoria de esta gesta heroica que los ecuatorianos siempre deben recordar. En Gualaquiza, Morona, Santiago, Ubelonofre, Telediario. Al volver en Telediario, los jóvenes en Cuenca se organizan para prevenir el abuso sexual a menores de edad. Regresamos con más noticias. La cadena ecuatoriana de televisión Canal 10 dio a conocer un comunicado relacionado con el cumplimiento de la normativa vigente sobre la propaganda y publicidad electoral. Difundimos el contenido del mismo a propósito de spots de la organización Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana. La cadena ecuatoriana de televisión Canal 10 ha procedido y procederá en estricto cumplimiento a lo que dispone la ley. Toda aquella publicidad electoral que sí cumple con la normativa ha procedido a ser transmitida, inclusive sobre publicidad electoral con contenido que producía duda en su cumplimiento con el reglamento del CNE, se consultó al Consejo Nacional Electoral con fecha 23 de enero de 2018. Así, la organización Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana ha sido autorizada por el Consejo Nacional Electoral con fecha 24 de enero en cuanto a la transmisión de publicidad electoral que correspondan las preguntas 2 y 6 para la consulta popular y referéndum 2018, en los formatos presentados y aprobados. La transmisión de los spots autorizados por el CNE no ha sido ordenada por la agencia de publicidad de la organización antes mencionada. En la última comunicación mantenida con el delegado de la agencia, el señor Eduardo Núquez, hubo el compromiso de enviar la pauta el lunes 29 de enero de 2018. Por tal motivo, no entendemos el pedido de difundir los spots si no han cumplido el proceso formal y no han sido enviados al canal. Hacemos un llamado a los partidos y movimientos a cerrar esta última semana de proselitismo en el marco de una campaña de paz y no violencia. En 20 provincias del país, este viernes se llevó a cabo un simulacro de voto en casa previo a la consulta popular y referendo, en el que participaron personal de las Fuerzas Armadas, Policía y del Consejo Nacional Electoral. El próximo 2 de febrero, 756 electores sufragarán en sus hogares. La música nacional despertó este viernes a Luis Panchi. Tiene 74 años. Las cicatrices en su cuerpo reflejan la deficiencia renal que padece. No puede movilizarse y será uno de los beneficiarios del voto en casa. Que es la tercera vez que vienen, porque es una ayuda más que todo para mí. Luis es sastre, heredó la profesión de su padre. A pesar de su discapacidad física, sufragó en un recinto hasta cuando pudo movilizarse. Es importante para él aportar en las decisiones del país. Para mí sufragar es dar a conocer
mi opinión. Tengo mi hijo, tengo mis nietos. Yo ya no hago por mí, yo hago por ellos. Funcionarios del Consejo Nacional Electoral y de la Policía Nacional llegaron a la casa de Luis para efectuar un simulacro de este operativo. Trasladando las urnas, respetando absolutamente la fidelidad del voto. El simulacro se realizó en las 20 provincias del país. Los kits electorales y las direcciones de los beneficiarios fueron entregados a los delegados del CNE por miembros de las Fuerzas Armadas. Evaluar los procedimientos, tiempos de traslado y de sufragio en cada una de las diferentes rutas. Con este programa, 783 electores con más de 65 años y al menos el 75% de discapacidad física ejercerán su derecho al voto el próximo 2 de febrero. En la provincia de Pichincha, 100 personas votarán en su domicilio. Valeria Villarroel, Telediario. Y en la provincia de Santa Elena tuvieron lugar este viernes varias actividades a favor del sí y del no en la próxima consulta popular. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, participó junto al colectivo Somos Ecuador del cierre de la campaña. Santa Elena fue la primera provincia del país donde se cerró oficialmente la campaña del sí en la consulta popular. Desde muy temprano, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña encabezó recorridos y caravanas motorizadas en Santa Elena, La Libertad y San Luis. Nosotros estamos socializando, haciendo un trabajo puerta a puerta en absolutamente las 68 comunas que tenemos en Santa Elena. Y que tendrá como resultado el próximo 4 de febrero la reivindicación de los derechos de participación de nuestra gente. El acto central se realizó en la plazoleta Vicente Rocafuerte del Cantón Santa Elena, donde asistieron autoridades locales, provinciales, asambleístas y simpatizantes. Es que esa es la base de la democracia, la decisión de la comunidad sobre temas fundamentales. Y nuestro movimiento le apoyará incondicionalmente. En su intervención, la segunda mandataria recalcó que la consulta representa un ejercicio democrático que goza de total y absoluta legitimidad. Hemos recibido el respaldo a la decisión de convocar una consulta popular para seguir fortaleciendo el poder ciudadano. La organización política Somos Ecuador, que auspicia el sí en las 7 preguntas, organizó el acto de masas. César Eduarte, Telediario. Pregunta 4. No prescripción de delitos contra menores. Tocar a un niño y dañar la infancia prácticamente, si dejamos que estén libres por las calles, estamos dañando el futuro de todos. Eso directamente en la Asamblea Nacional lo pueden ver y haciéndole una reforma al Código Integral Penal. No es necesario ponerlo en la Constitución. Mientras salgan a la luz, deben ser juzgados de acuerdo a la ley. La pregunta 4 de la consulta popular y referendo plantea: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Es un servicio cívico de Telediario para la comunidad. Jóvenes que pertenecen al Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia promueven una campaña en contra del abuso sexual a los menores de edad, la misma que tiene relación con la pregunta 4 de la consulta popular. Desde la red de maestros se afirmó que apoyan la iniciativa. Es una campaña que nace desde el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. Quieren visibilizar con mayor fuerza los casos de abuso sexual contra menores. Lo que se viene a pedir es que el Estado haga algo eficaz, algo rápido para que nos ayude. La iniciativa tiene el respaldo del Ministerio de Educación. Desde aquí el impulso es que todos los casos sean denunciados. Un niño, niña, generalmente que ha sido violentado, asume esto en el silencio. Por eso convocaron a las autoridades locales para recordar que es un tema latente que debe seguir en el debate público. Dejar de lado que solo la familia se debe hacer cargo cuando el Estado en sí es el que debe accionar rápidamente con nosotros.
Aquí los maestros se hicieron presente, relacionaron esta campaña con la pregunta 4 de la consulta popular. Evidentemente nosotros estamos sumados porque como maestros queremos hacer notar a la sociedad que a pesar de que algunos de la cantidad mínima de nuestros compañeros se han visto involucrados en esta situación, la gran mayoría del magisterio ecuatoriano somos gente de bien. Y por supuesto que no podemos permitir que los actos de violencia sexual para nuestros niños puedan prescribir. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y precisamente sobre este tema vamos a conversar esta noche con el doctor Hernán Ulloa, abogado de víctimas de abuso sexual. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias, buenas noches por compartir con nosotros. Se encuentra en los estudios de Guayaquil. Hemos visto una ola de denuncias realmente en el caso de denuncias de abusos sexuales en niños muy pequeños, entre 5 y 8 años. De hecho, los padres han pedido simplificar estos procesos porque los niños tienen que pasar varias veces por la fiscalía, no solamente por la fiscalía, sino también por las escuelas. Estamos hablando de la revictimización. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Mariuxia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, el tema que usted acaba de tocar es algo que nosotros estamos bastante preocupados, el hecho de que los niños, una vez que han sido víctimas de estos delitos, hayan tenido que exponerse a una revictimización continua. Esto deja mucho que desear del sistema judicial. Estamos hablando que cuando se comete el delito, lo primero que tiene que ocurrir es que la víctima trate de olvidar este evento nocivo, sobre todo en niños. Se deja implantado un mal recuerdo si le hacemos preguntas y recibe entrevistas una y otra vez de parte de autoridades. El problema que ha ocurrido en este caso, en todos los casos que se han tratado de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, es que los niños han sido expuestos a varias entrevistas, desde los docentes en los colegios, los psicólogos del sistema educativo, en la fiscalía por parte de los psicólogos de la fiscalía, por parte del fiscal y finalmente hasta llegar a la Cámara de Gesell. ¿Qué pasa en este momento, Mariuxi? Lo que pasa es que estas criaturas, en lugar de ayudarlos a que olviden este evento, se está dejando implantado más bien en su memoria un acto que tiene que ser totalmente Los niños olvidado. deberían entonces, doctor, testificar y olvidarse, ¿no? Empezar precisamente por esta ruta transitoria con la ayuda de profesionales, de olvidarse de estos eventos traumáticos que han sucedido en sus escuelas, donde deberían haber estado cuidando y recibiendo educación. ¿Usted cree que con la Cámara de Gesell debería ser, es suficiente una sola vez? Yo le sugería a la Fiscalía, conociendo que esto ocurre y que no se han tomado las cartas en el asunto, que existe una descoordinación absoluta entre la Fiscalía y los jueces, yo le sugería a la Fiscalía que el momento en que los padres descubren un delito sexual que se comete en contra de sus niños, ellos inmediatamente concurran a la Fiscalía para que un fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes solicite inmediatamente al juez la Cámara de Gesell para que el niño sea inmediatamente entrevistado y luego de eso él tenga un proceso de ayuda psicológica y asistencia para olvidar este evento traumático. En lo posterior, la Fiscalía, los psicólogos de educación para los sumarios administrativos, para la investigación del incidente, los psicólogos de la Fiscalía tendrían que remitirse exclusivamente a ese CD de la Cámara de Gesell y no se revictimiza la criatura. Lastimosamente la Fiscalía no ha hecho caso a estas sugerencias efectuadas por los padres y este humilde abogado que se ha dado cuenta de las problemáticas que existen dentro del procedimiento, pese a que existe abundante legislación en la cual exige y obliga que las autoridades no revictimicen a las víctimas, en este caso a las criaturas. Doctor, estaba preguntando qué había hecho AMPETRA al respecto, pero también quisiera preguntarle, estábamos hablando del tema de los casos de denuncias de abuso sexual a niños en escuelas públicas, también se conoció por el mes de noviembre otros casos de abusos a niños en un salón de música en una escuela al norte de Guayaquil. Tengo entendido de que finalizan las investigaciones ya el 15 de febrero, ¿estoy en lo cierto? Así es. A raíz de que ocurrieron estos incidentes en el Aguirre Abad, en el Colegio Réplica Aguirre Abad, a especie de denuncia, de tema viral, ¿no? Hemos tenido denuncias en diferentes partes del país, inclusive en la educación privada, y tenemos el caso de este colegio particular, donde también se registró que un profesor de música abusaba de sus alumnos. Luego de hacer las investigaciones, luego de las cámaras de Gesell, que tardaron en desarrollarse, los testimonios de los niños han sido
unificado, coherente, señalando que, cómo fueron agredidos sexualmente y también señalando a su agresor. Entiendo que el 15 de febrero el fiscal emitirá su pronunciamiento. Si decide reformular la investigación por un delito mayor que sería violación, o en su defecto emitir un dictamen correspondiente que esperemos que en torno a todas las pruebas aportadas en este procedimiento sea un dictamen acusatorio. Doctor, ahora se viene la consulta popular y referéndum, ¿no? El próximo 4 de febrero, y de hecho toda esta situación de la ciudadanía que ha causado realmente temor, repudio, rechazo hacia estos actos. Una de las preguntas específicamente en la 4 del referendo, donde se pregunta si quisieran que nunca prescriban estos delitos sexuales. ¿Qué cambiaría? ¿La historia fuera diferente, por ejemplo, al aprobarse esta pregunta? Voy a tratar de ser extremadamente objetivo para que la gente que nos está escuchando tenga muy claro que esto no se trata de un proselitismo político, sino que es un pronunciamiento jurídicamente lógico. Les explico a la ciudadana que nos está escuchando. En la actualidad, con el paso del tiempo, existe la posibilidad de que tanto las acciones y delitos prescriban. Es decir, la autoridad judicial no puede, con el paso del tiempo, podría dejar de perseguir la consumación, podría dejar de perseguir el delito. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, el delito que podría, la máxima sanción por este delito sería 7 años. Con el asunto de la prescripción que está actualmente en la Constitución, está en el Código Orgánico Integral Penal, implica de que esta persona, luego de 7 años, que es el máximo de la pena en el tipo penal, podría simplemente dejar de ser perseguido por las autoridades judiciales. Esto quiere decir que este señor caminaría impune, transitaría impune por el Ecuador, quizás topándose con las víctimas y riéndose en la cara de que no ha pasado absolutamente nada. Entonces es jurídicamente lógico votar por el sí en esta pregunta, porque aquí lo que estamos es tratando de luchar contra la impunidad y crear confianza en el sistema de justicia. Al contrario, votar contra el no es más bien estar de parte en contra de estas personas que abusan contra los niños, niñas, adolescentes, contra mujeres, contra varones. Sería ponerle ya con este asunto de la no prescripción un alto a la impunidad y que se cometen, que quedaría, ¿no?, en estos delitos. Doctor, tenemos solamente segundos ya para concluir con esta entrevista, pero también tenemos entendido que existe una iniciativa por parte de los padres de familia para una marcha que se va a realizar el domingo, también apolítica, sino que es de concienciación de la ciudadanía sobre lo que está pasando. Muchas gracias por mencionarlo. Efectivamente, esto es una iniciativa de los padres de familia. Esto no es iniciativa de la izquierda, de la derecha, del sí y el no, es de los padres de familia que han decidido convocar a todas las familias y ciudadanos, en este caso de la ciudad de Guayaquil, ojalá pudiera replicarse a nivel nacional, para este domingo 28 de enero. La concentración será a las 11 de la mañana en el Parque del Centenario de la ciudad de Guayaquil y marcharemos por la 9 de octubre hacia el Malecón. Esta marcha se ha denominado Creciendo sin Abusos y los padres de familia tienen previsto en el Malecón contarle al resto de personas que acudan de su experiencia, de su mala experiencia dentro del sistema judicial y también algunas sugerencias para que en lo posterior los niños abusados no sufran estas consecuencias que han sido víctimas ellos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta entrevista. Entonces, la ciudadanía invitada el domingo para acompañar a los padres de familia víctimas, sus hijos de abuso sexual, desde el 9 de octubre hasta el Malecón. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más información. La viceministra de Minería, Rebeca Illescas, ratificó el compromiso del gobierno de tener mano firme con respecto a la explotación minera. Esto debido a las recientes protestas de grupos indígenas y ecologistas en Quito. Se asegura que el último catastro minero revela que se han aceptado aproximadamente 70.000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos, contrario a la promesa presidencial.
pero la Secretaría del Ramo dice que no hay marcha atrás y prueba de ello es que en la próxima consulta popular, la pregunta 5 hace alusión a prohibir la minería metálica en todas sus etapas. Hemos sido muy claros y muy enfáticos en que vamos a hacer un control absoluto y que no vamos a permitir que se haga una minería que cause ningún daño, ni ambiental ni social. Incluso afirman que mantienen acciones conjuntas con el Ministerio del Interior para evitar la minería ilegal en áreas como Zaruma y Ponce Enríquez. Siguen los mismos números de miembros tanto de Fuerzas Armadas como policía en el territorio, pese a que el decreto ya no está en vigencia. Es complejo atacar a minería ilegal, pero estamos haciéndolo. En ese sentido, exhortó a los ecuatorianos a votar por el sí el próximo 4 de febrero. La pregunta, la intención que ha hecho el señor presidente y el gobierno que ha puesto a consideración de la ciudadanía es ratificar el compromiso que tenemos para hacer una minería responsable, una minería bien hecha. En las recientes protestas, los grupos indígenas y ecologistas solicitan detener la entrega de más concesiones mineras e iniciar un proceso de revisión de las ya otorgadas. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. La campaña Las Manuelas recorrerá 5.000 viviendas del Cantón Durán. Rocío González, esposa del presidente de la República, visitó 3 hogares de la ciudadela La Unión. En el recorrido se entregaron ayudas técnicas. Génesis Vargas, de 23 años, tiene hidrocefalia y discapacidad física del 86%. Este viernes fue visitada por la Brigada Las Manuelas y Rocío González de Moreno, esposa del primer mandatario, quien le entregó una silla de ruedas, pañales, entre otras ayudas técnicas. Y estoy, muy emocionada. Rocío González también recorrió 2 viviendas más en la ciudadela La Unión del Cantón Durán. Le dieron un andador y un bidel para que ella, y me le subieron también el bono. El día de hoy estamos entregando 200 ayudas, solo el día de hoy. Y vamos a seguir por 20 días aquí en el Cantón Durán. En total, 5.000 hogares serán visitados en el Cantón Guayacense. La meta de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida en 1 año y medio es visitar y beneficiar a 430.000 hogares a nivel nacional. Pero aparte ya hemos visitado 30.000 hogares en todo el territorio ecuatoriano, entonces esto es un proceso que no lo detiene. Durante el fin de semana visitarán otros sectores de Durán como las cooperativas 5 de junio, Los Helechos, Primavera 2, entre otras. María Gabriela Castro, Telediario. Revisamos información del mundo. Crisis política y diplomática entre Venezuela y España tras la expulsión recíproca de embajadores. La crisis tiene su origen en las medidas acordadas el pasado lunes de forma unánime por la Unión Europea para sancionar a 7 dirigentes y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el ministro del Interior Néstor Reverol, Diosdado Cabello y la presidenta del Consejo Electoral Tibisay Lucena. Venezuela acusa a España de liderar ese proceso por las injerencias y presiones aceptadas de Estados Unidos. La defensa del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, entregó el pasaporte del líder del Partido de los Trabajadores como lo pidió la justicia federal. Esto como medida para impedir su salida del país. Ocurre tras la ratificación aumento de su sentencia de 9 a 12 años de prisión. Las autoridades indicaron que Lula tenía previsto viajar a Etiopía para participar de una reunión en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. 41 muertos y más de 180 heridos deja un incendio en un hospital en Corea del Sur. Según los trabajadores, el fuego se originó en la sala de urgencias. El incendio más mortífero en los últimos años en Corea del Sur arrasó con un hospital en la ciudad de Miryang. El fuego dejó 41 personas muertas y más de 100 heridas y obligó a evacuar a un centenar de personas que se encontraban en una residencia de ancianos adyacente. Los bomberos tardaron más de 3 horas en apagar las llamas que se envolvieron en los 2 primeros pisos del edificio de 6 pisos. En videos publicados en las redes sociales se veía como un paciente se agarraba de una cuerda lanzada por un helicóptero que sobrevolaba el hospital, mientras otros mostraban el hospital envuelto en una nube de humo y rodeado de numerosos camiones de bomberos. El presidente surcoreano Moon Jae-in dio su pésame a las familias de las víctimas y tras mantener una reunión de emergencia con los consejeros, exhortó a determinar rápidamente las causas del suceso.
Fernanda de la Bastida, Telediario. Fanáticos. Fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos a su segmento deportivo aquí en el Telediario. Un gusto acompañarlos, hay mucho que repasar y arrancamos con una muy mala noticia para el fútbol ecuatoriano porque el Macará de Ambato disputaba su partido de vuelta de esta etapa de Copa Libertadores de América. Desgraciadamente no le fue bien, vamos a ver ya imágenes de lo que fue el enfrentamiento. Ahora en calidad de visitante tenía que conseguir el resultado al equipo de Paul Vélez. En casa empató a 1 y eso le ponía un poquito complicada la clasificación. Sin embargo, la pelea es peleando y en cancha sabía el equipo de Vélez que tenía que hacer las cosas bien para llevarse una victoria y por qué no marcar lo más pronto posible. Sin embargo, fue un 0-0, amargo realmente para el fútbol, pero beneficioso para el cuadro del Táchira, este cuadro venezolano que tiene muchas presencias en torneos internacionales, sobre todo en Copa Libertadores, y que la verdad, soy sincero, no le vi mucho a este equipo. Me parece que Macará con un poco mejor de suerte en casa, habiendo resuelto mejor algunas opciones de gol que generó en calidad de local, hubiera podido conseguir una clasificación. Ahí está Paul Vélez en primer plano, que sin duda alguna no está contento con el resultado, cree que su equipo mereció clasificar, que mereció mejor suerte. Yo creo que realmente el trabajo que se hizo en casa me parece que era suficiente como para poder transparentar en el marcador las diferencias que hubo en la cancha. Sin embargo, no las pudo concretar. Uno de aquellos fue casualmente Juan Manuel Tevez, que lo veíamos en imágenes, que no pudo concretar una opción clarísima en el partido de ida. En este de vuelta, realmente no demasiadas opciones interesantes para ambos equipos, pero un Táchira que anunciaba de esta manera y el equipo de Paul Vélez que resistía sin ningún tipo de inconvenientes. Ambos técnicos algo tensionados, preocupados porque el resultado de 0-0 dejaba ahí un poquito abierta la llave para cualquiera en el partido. Y Macará tuvo esta, por ejemplo, muy buena, parte bien el jugador del Macará. El cabezazo, desgraciadamente no le da la dirección adecuada, porque la altura era la indicada para bañarlo al portero. Sin embargo, la dirección que le dio no fue la mejor para poder darle la ventaja en ese momento al cuadro ambateño. Otra opción que tenía Macará no se pudo conseguir, desgraciadamente, y Macará quedó fuera de la Copa Libertadores de América. Acá les cuento que ya la estrella del fútbol brasileño, el invitado de honor de esta noche amarilla, pisó el césped del Monumental, entrenó con los jugadores de Barcelona con los que compartirá lógicamente este partido de exhibición en la noche amarilla, en la cual para él es una exhibición, para Barcelona es un partido comprobatorio más, y lógicamente la fiesta ante su hinchada, la tan valorada noche amarilla, donde Kaká será la gran figura. Ya se vistió de corto, estuvo también en la cancha haciendo un acto con jóvenes, chicos de Fascinán, chicos de algunas entidades, donde realmente Kaká se tomó fotos, brindó autógrafos y mucho más. Pasamos al tenis, porque la madrugada del día de hoy, Roger Federer, a las 3:30 de la mañana nos hizo levantar a muchos. No duró mucho el partido porque solo 1 hora estuvo en cancha ante el coreano Chang, el jugador que hizo un gran torneo, llegó a semifinales para enfrentar a Roger Federer y perdía 6-1, 5-2, hasta que se tuvo que retirar por unas ampollas que le molestaron todo el partido. No podía brindar su mejor juego, su mejor versión. Y desgraciadamente tuvo que abandonar, claro, para él, ¿no? Para sus aspiraciones, abandonar. Y lo dijo Roger Federer: estoy contento por llegar a la final, pero la verdad en estas situaciones no, porque él hizo un gran torneo y merecía poder jugar este partido al 100%. Las ampollas no se lo permitieron al coreano y Roger se metió en la gran final. Va a disputar, ojo, su 20ª final de un Major. Yo creo que no. O mejor dicho, si gana, está a un solo juego de conseguir su 20º título de un Major, y está disputando su 30ª final. Lo hará ante el croata Marin Cilic, que será su rival y que ya lo derrotó casualmente el año pasado en la final de Wimbledon. Vamos a seguir con información porque se dio pues ya lógicamente la competición este fin de semana realmente se va a dar la competición de las 24 horas de Daytona en el World Center of Racing. Esta es una carrera de resistencia organizada por la IMSA, la Asociación Internacional de Deporte Motor, que comenzará a las 20:40 del sábado y finalizará a la misma hora del día domingo. Fernando Alonso y su equipo del United Autosports
va a estar presente, cuyo jefe es Zach Brown, el jefe de McLaren. Ahí va a estar presente, pues lógicamente, también en este caso, hablando de Fernando Alonso, el español. Nosotros nos tenemos que despedir. Un fuerte abrazo para todos. Usted no se despegue de nuestra pantalla ya, porque ya viene más información en su telediario. Como parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina Costera, trabaja de manera permanente en la inducción a comunidades educativas y moradores que habitan cerca del estero salado. La elaboración de carteles alusivos y artículos con elementos reciclados fueron parte de la jornada en la Escuela Río Amazónico al suroeste de Guayaquil. A través de charlas de socialización, de talleres de reutilización de materiales, de mingas de limpieza, de videos, foros, estamos siempre trabajando en la educación ambiental precisamente para concienciar a todos los moradores de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, es nuestro hogar. Qué mejor que trabajar con los niños, niñas y adolescentes de las unidades educativas, porque son quienes verdaderamente están tomando conciencia y sensibilizando incluso a sus familiares en sus hogares. Estudiantes de la zona 8 se suman a la campaña de siembra de árboles que lidera el Ministerio de Agricultura. Vamos a ver la siguiente nota. Árboles madereros, ornamentales y frutales fueron plantados en el Cerro del Paraíso por estudiantes del Colegio 28 de Mayo de Guayaquil como parte del Día Mundial de la Educación Ambiental. Tener una responsabilidad con su medio ambiente. Entonces ellos ya es propio, son sus plantas, ellos están sembrando, ellos los están cuidando. Anterior a esto hicimos pues la limpieza de todo el sector. Posteriormente, otro grupo de estudiantes realizó la excavación hacia los huecos. Alan Loor considera que con actividades como esta se logra sensibilizar a la comunidad educativa sobre el cuidado y respeto por otras formas de vida. Todos los estudiantes aportamos así, en traer 2 plantas así para sembrarlas, claro. La estamos realizando desde la mañana, tanto como en la jornada matutina como vespertina. Pero también se fomenta el emprendimiento juvenil. Tenemos alrededor de unas 25 matas de mango que dentro de la cosecha, el grupo de emprendimiento de la institución realiza pues mermelada, la venta de ese producto. 1.698 establecimientos particulares y fiscales de Guayaquil, Durán y San Borondón se sumarán a esta iniciativa, que en este plantel deja 200 árboles sembrados. Jocelyn de Mera, Telediario. Bien, así finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos con más noticias el domingo a partir de las 18 horas. Que tengan todos un excelente fin de semana. Descansen.